Todos sabemos que fue un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López. El propio gobierno ha reconocido que fue mal planeado y ejecutado. Todos sabemos también que Culiacán se incendió, por decirlo de alguna manera. El poder del crimen organizado y su capacidad de fuego quedaron claramente plasmados. Y también sabemos que comunicacionalmente hubo errores e información que de inicio no fue exacta o que sigue sin ser exacta. Pero sabiendo eso, déjenme empezar por el final. Yo creo que ya hay cierta perspectiva en este tema. Los días han pasado. Y el final es, ¿qué consecuencias políticas ves de esto? Es decir, cuando esto estaba pasando, mucho se decía, incluso en el extremo, esto es como Ayotzinapa, hay un antes y un después para este gobierno. El golpe para el gobierno es del calibre de Ayotzinapa. ¿Tú cómo lo ves en términos ya de las consecuencias en este momento? Claro que pueden ir cambiando en el tiempo. De entrada creo que es pronto para decirlo, pero con los elementos que tenemos ahora y sobre todo a partir, por ejemplo, de las encuestas, creo que es interesante ver cómo se ha manejado. Por una parte está claro el tema del error, pero también está claro que el presidente ha logrado sacudirse el error en el sentido de decir, yo no estaba enterado, eso fue, digamos, fue mi equipo. Y después en la resolución, que fue la decisión de soltarlo y de evitar la violencia, el presidente sí se la ha atribuido y en ese sentido creo que lo que marcan por el momento las encuestas es que hay una crítica, pero que no es directamente hacia el presidente de la República, entre otras cosas porque parece que hay una bolsa de credibilidad. Le creen al presidente que por una parte hubo un error del cual no estuvo enterado y que en el momento de decidir, digamos, por la paz o por salvar vidas, se le atribuye. Creo que eso es por el momento lo que hace que no sea algo devastador, digamos, para el presidente. Pero me parece que como consecuencias quedan 4 puntos que nada más los voy a enumerar. Sí. Contradicciones de la estrategia. No que no iban a ir por detenciones y que la estrategia era distinta. Ahí me queda una preocupación porque no ir por detenciones y luego aventarte contra detener al hijo del Chapo, pues no solo es una detención, sino es una macro detención que tiene toda una serie de implicaciones sobre sus consecuencias. Sobre el funcionamiento del gobierno, no entiendo qué hacen en la mañana a las 6 de la mañana. Si no se habla de eso, a mí sí me encantaría saber de qué se habla. Y no porque el presidente vaya diciendo detalles, pero hombre, decidir la detención del hijo del Chapo sí me parece que ameritaría una conversación, si le creemos al presidente, y parece que además le creen. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Y bueno, sin contar, por supuesto, con el tema de las autonomías. Te lo pondría así, es exactamente lo contrario del huachicol a principios o fines del año pasado y principios de este año. El presidente dice, en la mañanera me enteré que se roban estas cantidades. Tomé la decisión que se deja de robar y asume él totalmente el protagonismo. Aquí es, no me enteré ni en la mañanera ni en ningún momento, se hizo autónomamente y esto es una desgracia, un fracaso. Creo que es exactamente lo contrario. Y el tema de la comunicación. Leopoldo, yo no sé si es o porque no sabían o tenemos que llevar a la conclusión de que hubo una política deliberada de ocultamiento que no les funcionó, pero que salgan en la noche a decir fue una patrulla y se encontró y a la mañana siguiente o esa misma noche, no, sí era un operativo, pero el que lo decía es el secretario de Seguridad Pública. En términos de las contradicciones, el funcionamiento del gobierno, ¿todo eso? El términos de la comunicación que tú dices, eso al final de cuentas en política se decanta en un costo o no en un costo. ¿Ves un costo en ese sentido? Bueno, aunque no lo estén registrando en las encuestas, es decir, ¿qué consecuencias, qué relevancia le das a eso? Me parece muy relevante el ocultamiento y el hecho de que hoy todos aquí estemos diciendo, y eso fue cierto, eso no fue cierto, pero lo que no entiendo todavía es este ocultamiento o esta contradicción, cómo se va a traducir, ni si va a quedar en escalones inferiores del gobierno o va a alcanzar al presidente. Creo que no lo va a alcanzar, pero me parece pronto para decirlo. Bueno, yo creo que con la opinión pública el presidente creo que la está librando, porque tiene un talento natural comunicativo impresionante. La verdad hay que reconocerlo, es el rey del spin, ¿no? De estos giros comunicativos que cuando tienes un gobernante, un evento negativo, le trata de dar el spin positivo, el giro positivo, y en este caso, muy inteligentemente, el presidente mete en la agenda la decisión de retirarse y de liberar a Ovidio como una decisión para evitar una gran masacre que hubiera tenido consecuencias muy negativas para la sociedad de Culiacán.
nadie que yo sepa está defendiendo lo contrario. O sea, nadie... Ahí hay casi consenso, ¿no? Ay, pues es que sí, pues, claro, qué bueno, y tiene toda la razón. Si a mí me preguntas, claro que es más importante la vida de las personas que la detención de un criminal. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Ese ha sido el giro comunicativo, le creen y yo creo que va a salir bien librado. Y más allá de la opinión pública, ¿qué consecuencias? Yo creo con 4 actores fundamentales va a haber aquí sí un punto de quiebre, un punto de rompimiento. Uno con los militares. O sea, a ver, ¿rompimiento? Bueno, rompimiento del pasado con el presidente. No de rompimiento entre el presidente y eso. Qué bueno que lo dices. No. O sea, que sí va a haber un antes y después, yo creo, de Culiacán. Uno, con los militares. ¿Por qué? Pues porque yo quiero pensar que esto le cayó como patada de mula a los militares. O sea, sí es una derrota, por más que se quiera vender de manera diferente. ¿Cómo van a procesar los militares esto? Pues es una primera pregunta, ¿no? ¿Y cuál va a ser la relación ahora de los militares con el gobierno? Número 1. 2, con Estados Unidos. ¿Sabe? Esto fue un operativo que tuvo que hacer el gobierno mexicano porque era una orden de aprehensión con fines de extradición. El gobierno efectivamente había dicho, ¿no?, que ya no iba a hacer esa estrategia de arrestar a capos del crimen organizado. Aquí una vez más está presionado por Estados Unidos y yo creo que Estados Unidos se ha de haber quedado muy preocupado al ver lo que pasó en Culiacán, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál va a ser la relación de Estados Unidos, México en esta guerra que de alguna manera nos han impuesto, que de alguna manera quieren que les hagamos el trabajo sucio, en fin, ¿no? Segundo. Tercero, con su gabinete de seguridad, ¿no? O sea, el gabinete de seguridad, perdón que lo diga, es un desastre. Es un desastre comunicativa, operacionalmente. Queda clarísimo que su estrategia no está funcionando. Y cuarto, para terminar, pues con el crimen organizado, ¿no? O sea, yo creo que el crimen organizado sí queda, Leopoldo, empoderado, ¿no? Porque eso implicaría que no tenían poder antes. No, tenían mucho poder, pero ahora... ¿Tienen más? Yo creo que después del jueves es una señal durísima del crimen organizado tomando la capital de un estado y obligando a que el gobierno libere a uno de los capos del crimen organizado. Genaro. Preguntabas cuáles son las implicaciones políticas de todo esto. Yo creo que la principal es que esto golpea la narrativa con la que arrancó este sexenio. Este sexenio quería hablar de desigualdad, quería poner primero a los pobres, decía que ya no había guerra y evidentemente lo que pasó la semana pasada fue un duro golpe de realidad. La guerra continúa, no sabemos cuál es la estrategia, no nos han sabido decir cuál es la diferencia, porque si solamente tomamos las declaraciones del expresidente Calderón de esta guerra va a valer la pena aunque se pierdan vidas civiles, con el contraste que dice el presidente López Obrador de un líder no tiene ninguna capacidad de tomar decisiones sobre la vida de otras personas más que sobre la propia, la narrativa está completamente cuestionada y eso creo que en política dice mucho. La segunda... perdón que te interrumpa, pero cuando yo estaba viendo las imágenes en televisión ese día, un poco pensaba eso. Estas son las imágenes que podríamos haber visto en la época de Calderón. Sí. En ese sentido se empataban las narrativas. Pero el desenlace cambia radicalmente la narrativa. A ver, yo todavía no me queda tan claro si estamos o no ante la misma estrategia, porque ellos dicen Guardia Nacional, que acabó siendo militarizada, que tiene solamente presencia de 1,700 efectivos en Sinaloa, con más efectivos en otros estados, programas sociales, que tendría que ser el acento en el que todos debemos estar hablando, es lo que quisiera el presidente, que pusiéramos el énfasis en los programas sociales, si van a tener o no consecuencias para reducir la criminalidad, si van a tener o no consecuencias para prevenir el delito. Y no estamos hablando de eso. La realidad nos está obligando a hablar de esta otra cosa que sigue siendo la guerra contra el narco. Políticamente está en juego el 2021, la continuidad del proyecto de López Obrador en el Congreso, la continuidad de que siga ganando Morena asientos en el Congreso para tener mayorías y está, por supuesto, en riesgo la viabilidad de la continuación del proyecto de López Obrador en el 2024, ya adelantándose incluso a la sucesión presidencial. ¿Lo ves en duda por esto? Yo creo que no hemos acabado de entender que esto sí puede ser un game changer, un cambio de juego completamente para este sexenio. Vamos a ver qué ocurre con las comparecencias del secretario Durazo, ya está llamado al Senado. Creo que inmediatamente, políticamente, lo que tiene el reto fundamental de este gobierno es que no se le convierta en una Ayotzinapa y que para que no se le convierta en una Ayotzinapa, pues Durazo tiene que dar respuestas que sean contundentes, confiables y que aclaren todos los huecos de información que hubo. René. 5
5 puntos. Déjame agarrar otro. Sí, no. No, la Es primera. obligatorio tener Él no todo podía quedarse en 2 Sí, o no, 3. traía 4, Denise, me voy a ir a 5. Uno, yo creo que pierde velocidad en su acción el presidente y gana en precipitación y el resultado es negativo. 2, cuanto más aclaran, más confunden y la contradicción no es información. 3, la miseria política de los actores en el poder y en la oposición es lamentable. Polarizan y politizan una tragedia. Lo que ocurrió es una tragedia, por donde se le vea. 4, creo que tenemos que revisar la relación México-Estados Unidos. Está dictando la política de seguridad Estados Unidos en México, en materia migratoria y en materia criminal. Y 5, creo que es momento de reparar lo que está ocurriendo y rectificar. De otro modo, creo que no se va a lograr lo que pretende el presidente López Obrador. No me gusta mucho el juego de jugar con cuántas vidas se salvaron y cuántas muertes se evitaron, porque en el fondo se pudo evitar una acumulación de muertes, pero la familia Guzmán debe muchos muertos y quién sabe cuántos más acumule en lo que es atrapada. Raimundo. Pues yo tengo 7 puntos. ¡Wow! Me reduje. Los voy a sintetizar. Las consecuencias. La fractura en el gabinete, particularmente en el gabinete de seguridad. Correcto. Es una fractura que no es un asunto de interpretación, es un asunto de estar escuchando lo que dicen. El secretario Durazo dice una cosa, el secretario de la Defensa dice otra cosa, pero además el secretario de la Defensa dice, había división sobre el plan para la captura de Ovidio Guzmán López. Cuando hay una división en un plan de operación, esa operación va a fallar, indiscutiblemente. Ya podremos discutir más adelante. Hay una crisis dentro de los consejos, una crisis de credibilidad. Esta crisis de credibilidad del presidente, discrepo de Denise y discrepo de Leo, tiene que ver mucho con tantas contradicciones. Si nosotros nos quedamos con la última declaración del presidente, ya no sabemos, entonces vamos a encontrar que quién sabe quién ordenó la operación, porque todo el mundo está diciendo, no, pues yo no estaba enterado, yo no estaba, yo fui a sacar a mi perro mientras que esto sucedía, no sabemos nada más. Entonces todo esto, por supuesto que genera una crisis de credibilidad. A lo mejor no se refleja todavía en las encuestas, pero sí hay tantas contradicciones todos los días que va a llegar un momento que esto ya sea imposible de poder manejar. Una profunda crisis de la comunicación política. Sí. O sea, excelente Jesús Ramírez Cuevas para las campañas negras y para la propaganda. No tiene nada que ver con lo que es la comunicación política, que yo creo que en estas crisis el elemento principal para poder manejarla es la comunicación. ¿Y no te ha parecido buena la comunicación del presidente, disciplinada? No es disciplinada, si todos los días cambia, pero No. además el presidente, los temas de seguridad huyen por completo los líderes, porque no importa lo bien que salga, si te atropellan a alguien y lo matan, que no tiene nada que ver con eso, te arruinan todo. El presidente no puede estar sentado en el barril lleno de dinamita con la mecha. El presidente tiene que salirse por completo. No debe ser un tema de él. Tiene que separarse, porque si no el presidente... Pero no se salió al decir que salvó vidas, que A ver. al concentrarse en esta decisión de echar para atrás Esto es muy importante. Lo que el quiero decir operativo. es muy importante porque Sí. estamos en una discusión absolutamente equivocada. Sí. ¿Por qué? Pero ¿por qué digo que es equivocada? Un poco lo señala René. Porque nos estamos limitando al momento, a la decisión del presidente que le dice, no, señor presidente, fíjese que nos pasó Incendiamos. esto Sí. y tenemos a 30 familias de militares o a 100 familias de militares cercadas bajo un tiroteo. Pero, perdón, eso quisiera dejarlo para después, pero digamos, nos estamos enfocando en... Me parece bien. Sí, perdón. Porque Pero sí- el hecho fundamental es que sí ha logrado el presidente, ya estamos hablando de consecuencias, centrar la discusión en que se salvaron vidas, Desde luego. al margen de que el error estuvo en otro lugar, etcétera. Acepto por completo tu intervención, deteniéndome en este momento, pero creo que sí es muy importante que después hablemos porque sí hay una razón
que elimina por completo este argumento de lo liberamos para salvar vidas. El otro tema es desnuda por completo el proceso fallido ¿de qué? De la toma de decisiones, que esto es muy importante. ¿Cómo se tomaron las decisiones? ¿Quién sabe? Pero lo que estamos viendo, lo que dicen es que fue un desastre el proceso de toma de decisión de principio a fin. El siguiente punto es, lo han señalado aquí, la confrontación con Estados Unidos. Esta operación nace de una petición dentro de los acuerdos internacionales del gobierno de Estados Unidos para la extradición de Ovidio Guzmán López. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que vimos, el gobierno de Estados Unidos no está dictando la política de seguridad, sí dicta la política migratoria, va a dictar la política de seguridad y dentro de todo esto hay algo que sucedió el lunes que pasó completamente desapercibido. El Procurador General de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció... No, Jeff Barr. Perdón, son las medidas sobre lo que son la seguridad, sobre el combate al crimen transnacional. Sí. ¿Cuáles son? Las 5 organizaciones criminales del mundo sobre los que van sobre la Mara Salvatrucha, la 13, ¿Hamas? sobre Hezbollah. Hezbollah, perdón. Sí. ¿Y quiénes son? Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, las tareas de fuerza que vienen por ahí van a provocar todo este tipo de retroceso. ¿Qué tan grande el costo? Finalizo. ¿Qué tan grande el costo electoralmente? No sabemos todavía. Yo creo que es muy temprano. Internacionalmente, sí, México no es un país de leyes. ¿Cómo repercute esto? Credibilidad a nivel de gobierno y credibilidad o temor de los inversiones. Bueno, yo tenía una lista de 147 puntos que quería hacer, pero mejor me concentro en uno solo. Costo político, no hay costo político, no se ve. Con Ayotzinapa o con Iguala, que en realidad fue la noche de Iguala, hubo casi de inmediato. Con la Casa Blanca fue todavía más crucial. Ahí están las encuestas de Consulta Mitofsky, que te lo van mostrando incluso con una precisión impresionante. El presidente hasta este momento, y yo creo que si ya no pagó un costo político, no lo va a pagar, como no lo pagó por Tlahuelilpan, que era un evento todavía mucho más dramático, una tragedia todavía más grande. No creo que haya un costo político ya en estos momentos, coincido con Leo. Tiene una gran habilidad de comunicación el presidente, la hace muy bien, pero toda decisión tiene consecuencias. El presidente está renunciando al uso exclusivo de la fuerza. Cualquier especialista en materia de teoría del Estado va a citar a Maquiavelo y va a citar a Max Weber para señalarnos qué pasa con un Estado que abandona el monopolio del uso de la fuerza. Y más cuando tenemos un presidente que dice que nadie está por encima de la ley. Pero a ver, la ley establece que es un delito hacer lo que hizo. O sea, está en la ley, está en el Código Penal Federal. Quieras o no, aunque tú me puedas decir por razones pragmáticas, liberé al hijo del Chapo, liberé a este señor Ovidio, realmente sí hay unas consecuencias legales. Y luego hay consecuencias peores, que lo sabe cualquiera que ha tenido que negociar con un secuestrador o con un extorsionador. En el momento en que le das al secuestrador lo que quiere, el incentivo crece enormemente para que se haga lo mismo en otras ocasiones. A partir de este momento ya no se va a poder detener a ningún narcotraficante en México. ¿Por qué? Porque la solución es muy sencilla. Mandas a 500 personas a las calles a pegar de balazos. Así de sencillo. Bueno, a lo mejor no. Yo creo que eso, si yo fuera un narcotraficante mediano, en la ciudad de Torreón o en Reynosa, Tamaulipas, realmente ya sabes lo que tienes que hacer. Y el problema es que... no necesariamente tienes esta capacidad de fuerza. Es que no se necesita tanta fuerza realmente. Lo hemos visto una y otra vez. Con que tengas si tú tienes 25 tipos que salen a las calles a pegar de balazos y que queman autobuses y los colocan sobre las calles, generas exactamente el mismo tipo de situación. A mí sí me preocupa. Estoy viendo por los gestos que aquí a nadie le preocupa eso. Ojalá a mí, yo siento que ese es un pésimo mensaje. O sea, detengo a una persona y en lugar de aplicar la ley y detenerlo, digo, bueno, por razones pragmáticas no me lo puedo llevar, aquí está, te lo regreso, pero eso claramente va a tener consecuencias y creo que no estamos viendo la posibilidad de estas consecuencias.